En 1990, cuando el iPhone ni siquiera era un sueño y el mundo todavía veía MTV, un científico llamado Carl Sagan dijo algo que heló la sangre de todos los que lo escucharon: nuestro planeta se está convirtiendo en Venus, y no estoy hablando de amor. Mientras la gente se reía, él continuó: la Tierra se transformará en un infierno de 400 grados donde nada podrá sobrevivir. Hoy, en 2024, sus palabras suenan como una profecía que se está cumpliendo ante nuestros ojos. ¿Te imaginas saber exactamente qué va a pasar en el futuro y que nadie te crea? Esa fue la historia de Carl Sagan. Pero no era un adivino ni tenía una bola de cristal. Lo que tenía era algo mucho más poderoso: ciencia. Y la usó para ver lo que nadie más quería ver. Imagina esto: estás en Nueva York, en los años 50. Un niño judío de Brooklyn mira al cielo todas las noches desde la azotea de su edificio. Sus padres son inmigrantes que apenas pueden pagar las facturas, pero él sueña con las estrellas. No lo sabe todavía, pero ese niño se convertirá en la persona que intentará salvar al mundo de sí mismo. El pequeño Carl no era como los otros niños. Mientras sus amigos jugaban con historietas de Superman, él leía libros sobre estrellas que explotaban y galaxias que giraban en la oscuridad del espacio. Sus maestros decían que hacía demasiadas preguntas. Sus compañeros pensaban que era raro. Pero él tenía algo que los demás no tenían: una curiosidad insaciable por entender cómo funcionaba todo. Un día, cuando tenía 12 años, hizo algo que cambiaría su vida para siempre. Después de ahorrar durante meses entregando periódicos, compró un pequeño telescopio. La primera vez que lo apuntó a Venus, quedó fascinado. Pero no sabía que ese mismo planeta, brillante y hermoso en el cielo nocturno, le revelaría años después el posible destino apocalíptico de la Tierra. Pero aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Imagina los años 80, música disco, peinados enormes, y en medio de todo eso, un tipo con un suéter marrón aparece en la televisión y dice: vamos a viajar por el cosmos. La gente pensó que estaba loco. ¿Quién querría ver un programa sobre ciencia cuando podían ver Miami Vice? Ese programa se llamó Cosmos, y contra todo pronóstico, se convirtió en el show más visto en la historia de la televisión pública. ¿El secreto? Sagan no te hablaba como un profesor aburrido. Te hablaba como ese tío genial que tiene las mejores historias en las reuniones familiares. Pero Cosmos no era solo un programa sobre estrellas y planetas. Era el caballo de Troya de Sagan. Mientras te maravillaba con imágenes del espacio y te hacía soñar con otros mundos, te estaba advirtiendo sobre algo mucho más cercano a casa. Entre explicaciones sobre agujeros negros y galaxias, deslizaba datos sobre cómo estábamos cambiando peligrosamente la atmósfera de la Tierra. Y aquí viene lo más loco: en uno de esos episodios, Sagan hizo algo que nadie había hecho antes. Tomó una manguera de jardín, un termómetro y un poco de dióxido de carbono, y en menos de 5 minutos demostró cómo el efecto invernadero podía cocinar nuestro planeta. La gente se rió. Es solo un experimento tonto, dijeron. Hoy, ese experimento tonto se estudia en las mejores universidades del mundo. Pero Sagan no se detuvo ahí. En 1985, cuando la mayoría de la gente estaba más preocupada por quién ganaría el mundial, él estaba frente al Congreso de Estados Unidos diciendo cosas que sonaban a ciencia ficción. Habló de océanos hirviendo, de ciudades sumergidas bajo el mar, de sequías que convertirían campos fértiles en desiertos. Los políticos bostezaban. Los empresarios revisaban sus relojes. Nadie quería escuchar. ¿Y sabes qué es lo más increíble? Tenía pruebas. No estaba adivinando. Había estudiado Venus, un planeta tan similar a la Tierra que algunos lo llaman nuestro planeta hermano. Pero Venus tiene un pequeño problema: su atmósfera está llena de dióxido de carbono, el mismo gas que nosotros estamos bombeando al aire. ¿El resultado? Un planeta donde el plomo se derrite en la superficie. Mientras otros científicos se escondían en sus laboratorios, Sagan iba a programas de televisión, escribía libros, daba charlas en escuelas. No le importaba que lo llamaran alarmista o que amenazaran su carrera. Tenía un mensaje que dar y encontraría la forma de que la gente lo escuchara. En 1990, hizo algo que cambió la forma en que vemos nuestro planeta para siempre. Convenció a la NASA para que la sonda Voyager, que ya estaba más allá de Plutón, girara su cámara y tomara una última foto de la Tierra. En esa imagen, nuestro planeta es apenas un punto azul pálido en la inmensidad del espacio. Miren ese punto,
dijo Sagan. Ahí está todo lo que amamos, todos los que conocemos, todos los que han existido. Ahí están nuestras alegrías y penas, nuestras religiones y dogmas, nuestros cazadores y sabios, nuestros héroes y cobardes. Y lo estamos destruyendo. La temperatura más alta jamás registrada. Incendios sin precedentes. Inundaciones históricas. Estos titulares aparecen casi cada semana en las noticias. Pero hay algo que los medios no te cuentan: cada uno de estos eventos fue predicho, con una precisión escalofriante, por Carl Sagan hace más de 30 años. En 1985, Sagan dijo algo que sonaba ridículo: en unas décadas, veremos incendios tan grandes que crearán sus propios sistemas meteorológicos. La gente se rió. En 2020, los incendios de Australia y California crearon sus propias tormentas de rayos. En 2023, el humo de los incendios canadienses oscureció el cielo de Nueva York. Nadie se ríe ahora. Pero eso no es todo. En una conferencia en 1990, Sagan dibujó un mapa mostrando que partes del mundo se volverían inhabitables debido al calor extremo. Hoy, ese mapa es prácticamente idéntico a los mapas de zonas de riesgo que usan las compañías de seguros. El Ártico se derretirá tan rápido que abrirá nuevas rutas marítimas, dijo en 1993. Los ejecutivos de las petroleras se burlaron. Hoy, los barcos cruzan el Polo Norte en verano como si fuera el Mediterráneo. Pero quizás su predicción más impactante fue sobre los refugiados climáticos. Veremos migraciones masivas, advirtió. Millones de personas huyendo de zonas que se volverán demasiado calientes o secas para vivir. En ese momento, el término refugiado climático ni siquiera existía. Hoy, las Naciones Unidas estima que para 2050 habrá 200 millones de ellos. ¿Cómo pudo ver todo esto con tanta claridad? La respuesta está en Venus. Sagan fue uno de los primeros en estudiar a fondo este planeta, y lo que encontró lo aterrorizó. Venus es básicamente la Tierra con efecto invernadero descontrolado. La temperatura en su superficie es suficiente para derretir plomo. Si no tenemos cuidado, advirtió, ese será nuestro futuro. Pero Sagan no solo predijo desastres. También nos dio esperanza. En su último libro, publicado poco antes de su muerte en 1996, escribió: aún estamos a tiempo de elegir nuestro destino. Tenemos la inteligencia para entender el problema y la tecnología para resolverlo. Solo nos falta la voluntad. Y aquí es donde la historia se vuelve personal. Porque cada vez que enciendes el aire acondicionado, cada vez que tomas el auto para un viaje corto, cada vez que compras algo que no necesitas, estás tomando una decisión sobre el futuro que Sagan predijo. Las últimas palabras públicas de Sagan fueron una mezcla de advertencia y esperanza: si actuamos ahora, todavía podemos evitar lo peor. Si esperamos, nuestros hijos nos preguntarán, ¿por qué no hicieron nada cuando todavía había tiempo? Hoy, mientras los glaciares se derriten y los océanos se calientan, mientras las tormentas se hacen más fuertes y las sequías más largas, las palabras de Sagan resuenan como un eco del pasado advirtiendo sobre nuestro presente. Cada predicción que hizo se está cumpliendo, una tras otra, como un reloj implacable marcando el tiempo que nos queda. Pero hay algo más en esta historia. Algo que Sagan entendió mejor que nadie. No se trata solo de números y datos. Se trata de nosotros. De nuestros hijos. De nuestro hogar. La Tierra, escribió, es el único mundo conocido que puede albergar vida. No hay ningún lugar al que podamos ir si lo arruinamos. Y mientras el mundo finalmente comienza a despertar a las verdades que Sagan trató de contarnos hace décadas, su mensaje final cobra más relevancia que nunca. Somos la generación que decidirá si la civilización humana sobrevive o si nos convertimos en otra Venus, un mundo muerto girando en el espacio. Y mientras algunos todavía debaten si el cambio climático es real, las predicciones de Sagan siguen cumpliéndose con una precisión aterradora. En 1988, dijo que veríamos veranos tan calientes que la gente morirá en las ciudades. En 2023, Europa registró la temperatura más alta de su historia. En 2024, países que nunca habían experimentado olas de calor extremo están viendo cómo sus ciudadanos colapsan en las calles. Los patrones climáticos se volverán impredecibles, advirtió. Veremos sequías e inundaciones en los mismos lugares, a veces en el mismo año. Suena familiar, ¿verdad?
California pasó de una sequía histórica a inundaciones devastadoras en cuestión de meses. España vio cómo sus embalses se secaban y luego se desbordaban en el mismo año. Pero quizás la predicción más inquietante de Sagan fue sobre cómo reaccionaría la sociedad. La gente buscará chivos expiatorios, escribió. Culparán a los científicos por dar malas noticias. Preferirán creer en teorías conspirativas antes que enfrentar la verdad. ¿Te suena familiar? Y aquí viene lo más impresionante, Sagan no solo predijo los problemas, sino también las excusas que la gente usaría para negarlos. Dirán que es demasiado caro solucionarlo, escribió. Dirán que necesitamos más estudios. Dirán que no es tan malo como parece. Es como si hubiera escrito el guión que los negacionistas del clima siguen hoy. Pero hay algo que hace que las predicciones de Sagan sean diferentes a las de otros científicos de su época. Él entendió que esto no era solo un problema científico. Era un problema humano. No es suficiente tener razón, decía. Hay que hacer que la gente entienda por qué es importante. En sus últimos años, mientras luchaba contra una enfermedad terminal, Sagan seguía dando conferencias, escribiendo artículos, tratando desesperadamente de hacer que el mundo entendiera lo que estaba en juego. No estoy hablando del fin del planeta, aclaraba. La Tierra seguirá girando. Estoy hablando del fin de nuestro mundo, de la civilización tal como la conocemos. Y aquí es donde su mensaje se vuelve más relevante que nunca. Porque mientras vemos cómo sus predicciones se hacen realidad una tras otra, también vemos cómo se cumple su predicción más esperanzadora. Cuando la gente finalmente entienda la gravedad de la situación, veremos un despertar global sin precedentes. Hoy, mientras millones de jóvenes salen a las calles exigiendo acción climática, mientras las energías renovables crecen exponencialmente, mientras más y más países se comprometen a reducir sus emisiones, podemos ver ese despertar que Sagan predijo. ¿Pero será suficiente? ¿Llegaremos a tiempo? Esas son las preguntas que Sagan no pudo responder. El futuro está en nuestras manos, escribió en sus últimas notas. Tenemos el conocimiento, tenemos la tecnología. La única pregunta es, ¿tenemos la sabiduría?